Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Vamos a analizar el aspecto económico que envuelve en este momento al país, esa perspectiva de crecimiento que tiene el país. ¿Crece, no crece? Hay diferentes análisis que hacen organismos internacionales que denotan que Ecuador quizás no crezca en este año, puede crecer en 1.5, 2 puntos. Bueno, hay tantas versiones que se dan en torno a este tema, pero igualmente reflejado con lo que significa en este momento la toma de decisiones en el ámbito económico y que se traducen al incremento del IVA del 12 al 15% y últimamente con el incremento al precio de los combustibles, de las gasolinas extra y ecopaís. ¿Impacta o no impacta dentro del aspecto económico? Especialmente en el aspecto inflacionario y también en el aspecto de liquidez que pueden tener los ecuatorianos en este momento. De este tema lo vamos a analizar con el ingeniero Osvaldo Landazuri, es importante empresario, analista económico, con quien vamos a hablar sobre este particular. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran, ayúdenos con sus likes, hagan sus comentarios que son importantes igualmente para ir profundizando en estos temas que son importantes. También la programación se retransmite, nuestros resúmenes informativos, nuestros resúmenes nacional e internacional en el ámbito informativo, los puede usted observar en las otras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, estamos también en Instagram, en Spotify y también en TikTok. La programación llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, ya sabe a dónde tiene que ir. Usted vaya directamente a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios, garantizados. Vaya a Son Ideas. Este programa se transmite también por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y también por Facebook, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, ingeniero Landazuri, por estar en la programación. Bueno, habíamos hecho un preámbulo más o menos. ¿Cómo le ve usted la situación económica por la que está atravesando en este momento el país? ¿Hay una perspectiva de crecimiento o estamos estancados o qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que es clara la situación del país, está estancado, está complicadísima la situación y yo creo que eso no hay como obviar y no hay cómo esconder. Entonces, quizás analizar las aristas que más podrían apoyar este punto de vista. El primero es el crecimiento económico. Lo que usted ve es un crecimiento económico cercano a cero, es decir, el país está estancado. Lo segundo son las cifras de empleo. El gobierno habla de crecimiento, pero cuando usted ve las cifras de empleo se da claramente cuenta de que más bien frente al año pasado decrecemos, y si usted le compara con la situación prepandemia del país, es alarmante que ni siquiera llegamos a estar como antes de la pandemia. 2019 es esto, ¿no? O sea, en materia de empleo, dice usted. En materia de empleo. En este caso. O sea, hay una pérdida impresionante de empleo en el país. Sí. Y eso se nota claramente con lo que está pasando en términos de consumo, en términos de migración, que usted también ve cada vez más ecuatorianos tratando de salir del país. Entonces, a ver, el asunto es entender que claramente hay un ajuste que se está dando por fuerza en parte, dado que un país dolarizado no puede sostener déficits importantes
de manera sostenida. Usted venía con déficits de 5.000 millones año tras año tras año desde hace, digamos, 8 años. Entonces, si usted no está dolarizado, ya es un problema. Tendría niveles de inflación y de devaluación sumamente elevados. Eso es lo que estaría pasando. Ya, entonces, le pasó a Argentina. ¿La dolarización es la que nos sostiene, digamos? La dolarización en cierto modo, le sostiene en términos de precio y obviamente en términos de devaluación. Pero le transparenta... ¿Mantiene el poder adquisitivo del salario de pronto? En parte sí. ¿O se está perdiendo igualmente ese poder adquisitivo? En parte sí. La dolarización ayuda para sostener el nivel adquisitivo del salario, pero usted se da cuenta que al mismo tiempo tiene otros factores que conspiran contra este tema. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un aumento del IVA y no le sube los salarios, pues claramente su salario compra menos de lo que compraba antes. Entonces, habrá que entender que en términos de política monetaria, sí, la dolarización sostiene el poder adquisitivo y, claro, le da estabilidad, pero le refleja el problema por el lado real, es decir, le refleja el problema por el lado del empleo, por el lado de la inversión y por el lado del consumo. Es decir, lo que usted ve es que la dolarización no tiene maquillaje. Le muestra claramente lo que está pasando en el Ecuador y es lo que estamos viviendo. Ya, lo que está pasando en el Ecuador es que no vamos a tener un crecimiento. Usted dice las cifras de desempleo o los índices de desempleo son bien altos. No llegamos a lo que éramos en prepandemia y comparado con el año anterior estamos bajando inclusive. Y las cifras que nos muestra el gobierno de pronto resultan un tanto mentirosas, ingeniero. Sí, claro, son como siempre verdades a medias, ¿no? Es decir, cuando usted ve las cifras del empleo se da cuenta que mes a mes se sostiene esa situación de unas 2.890.000 personas que son las que trabajan dentro de una población económicamente activa de alrededor de 8 millones y más. Y eso es impresionante, pues. Eso es lo que es. Estamos hablando de unos 5 millones y pico que no tienen un empleo fijo. Así es. En el país. Si no es algo más. Entonces, lo que sucede, Osvaldo, es que aquí se ha tratado de maquillar la verdad respecto a lo que está pasando con el empleo, con el crecimiento económico, con la producción, y la verdad es clarísima, ¿no? Es decir, usted ve que cada mes aumentan, disminuyen, sobre todo dependiendo de la temporalidad, pero insisto, estructuralmente usted tiene problemas bien serios, bien complejos. Y esos problemas se relacionan con lo que tiene que ver con leyes laborales, con inversión, con salud del Estado en términos fiscales, pero creo que también la aproximación que tenemos los ecuatorianos para entender cuál es el modelo de desarrollo económico que estamos planteando, y ese es el gran problema que yo he visto desde hace años. ¿Tenemos modelos de desarrollo económico, ingeniero Landazuri? A ver, lo que tenemos es una agenda agroexportadora claramente establecida desde la época de Moreno, ¿no? Es decir, primero usted vio una revolución del siglo XXI que habíamos hablado en otras entrevistas, viene de un gran que se vayan todos, quiebres bancarios en el final del siglo pasado, les lleva al Ecuador a un punto de inflexión, y yo veo que ese punto de inflexión dura hasta el 2017, más o menos, cuando asume Moreno, y esta agenda es lo que podría llamarse la estrategia de desarrollo, es decir, acuerdos comerciales, es decir, abrirle la economía. Pero cuando esa agenda... Que no está mal tampoco abrir la economía, pero siempre y cuando existan las condiciones, ¿no? Sí, o sea, es parte de una agenda abrir la economía, es decir, usted compite, se inserta en cadenas de valor, negocia acuerdos comerciales y claro, es parte de una propuesta de desarrollo, pero lo que pasó es que usted no negoció nada, es decir, usted salió desesperado a buscar acuerdos comerciales, tampoco preparó su economía para competir, es decir, le mantiene a la economía con tasas de interés y riesgos muy elevados, normas laborales que no aplican ya para la situación actual mundial que vive el planeta. También tiene problemas relacionados con los impuestos, porque no, entonces claro, ahí sí comienzan a chocar las cosas y usted se encuentra con que no hay armonía en las decisiones. Usted dice tema de impuestos, normativa, o sea, se necesitan reformas
al sistema de contratación de pronto en el país, una reforma laboral. El tema de impuestos, ¿seguir subiendo impuestos o buscar que estos impuestos bajen de pronto? Es que eso es parte de la agenda justamente, Osvaldo, es decir, deberíamos tratar de disminuir ciertos impuestos que son muy distorsionadores, pero quizás cobrar mejor y aumentar ciertos impuestos a los que más tienen. El impuesto a la renta, dice. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Cobrar bien. ¿Todavía hay evasión en el impuesto a la renta? Muchísimo. Cuando usted ve los números, sobre todo en la costa ecuatoriana, se ve claramente que los impuestos del patrimonio, hemos hablado de la renta pensando en que Quito es la que aglutina la mayoría de las matrices, sobre todo de las petroleras, de las mineras, y es por eso que Pichincha paga más impuestos. Pero eso es una situación que también debe contrastarse con el impuesto al patrimonio. Y también Pichincha paga más impuesto al patrimonio respecto a Guayas. Entonces ahí usted se da cuenta que la evasión es fuerte y en la costa es mucho más. Acuérdese, Osvaldo, cuando teníamos los asesores, los ministros de Lazo, subían, mostraban su pago de impuesto y se veían cosas tan absurdas como el que el ministro de Finanzas pagaba más impuesto a salida de divisas que impuesto a la renta. Que uno dice, pero ¿cómo es esa aberración? ¿De dónde saca la renta para pagar los estudios de su hijo? Mencionaba. Entonces, solo como ejemplo, todo eso debe ir enmarcado en una agenda. Usted no puede tener un acuerdo comercial con China y tener impuestos a salida de divisas, Osvaldo. No calzan. Simplemente no van juntas. Entonces, lo que usted está haciendo ahí es bajando aranceles por un lado y por otro lado creando desempleo. Pero esto del ISD, que es el impuesto a salida de divisas, ¿no se vio obligado el gobierno a suspenderlo y a volver a incrementarlo de pronto? Porque era un factor importante dentro del financiamiento del presupuesto. Pues son más de $1.000 millones que se estaban dejando de percibir. Correcto. Ingeniero. Correcto, pero el problema ahí, Osvaldo, es que entonces usted debería plantear una agenda que establezca elementos que comiencen a igualar condiciones si es que usted necesita recursos con lo que significa abrir la economía. Porque le pongo un ejemplo, usted va a disminuir como $500 millones de aranceles a China después de que termine todo el proceso de desgravación en los próximos 8 o 10 años. $500 millones. Y dice, por otro lado, tengo que subir impuestos acá. Y entonces subo el impuesto a la salida de divisas o lo mantengo, subo impuesto al patrimonio, subo impuestos a la inversión, entre paréntesis, o entre comillas más bien. Y entonces ahí es donde no le calzan las cosas, pues. Usted debía haber combinado, y es por eso que nada es ni blanco ni negro, usted debía haber combinado negociaciones comerciales que incluyan salvaguardias, que incluyan protecciones, que incluyan temas que le permitan operar en una economía dolarizada. Pero como usted no hizo eso, pues ahora está sometido al rigor del mercado, que es muy peligroso. Pero no es una... O sea, estamos abriendo el mercado, en este caso, precisamente de pronto para propiciar que vengan las inversiones, porque estamos escuchando que inversiones vienen, pero por miles de millones desde el gobierno de Moreno, ¿se acuerdan? No sé, el ministro Campana decía... luego Prado. 15.000 millones, luego Prado con Lazo, que ya vienen los millones. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? Esto no nos va a facilitar de que haya mayor confianza y que esas inversiones que tanto se necesitan, al menos las inversiones inclusive de los propios ecuatorianos, ¿se den en este país, ingeniero Landazuri? No, a ver, no porque no es un tema de que usted firme un acuerdo comercial y todo se arregla mágicamente. Es decir, es un proceso... No es que China va a venir a invertir acá. No necesariamente. Porque cientos de millones de dólares. Sí, o miles, como proponían. Acuérdese de los convenios de inversión de Prado, acuérdese del Ecuador Open for Business. Es decir, toda una venta de humo. Pero a ver, ¿cómo le va a venir la inversión si usted tiene el salario más alto de la región? ¿Cómo le va a venir la inversión si usted, por ejemplo, tiene un proyecto minero y Perú también lo tiene? Colombia también lo tiene. Costa Rica también lo tiene. Compare los riesgos de cada inversión. Perú 200 puntos, Ecuador 1.400 puntos. Puntos estimados, amigos, es tasa de interés, es decir, tasa de retorno. Claro. Por lo tanto, exigida en este caso. Por lo tanto, usted toma mucho menos riesgo en Perú que en Ecuador, primer tema. Segundo tema, Lazo subía los salarios, ¿se acuerdan? Y el ministro Prado salía a rogar acuerdos comerciales. Entonces uno les decía, por Dios, tienen que incluir negociaciones de temas laborales en los acuerdos comerciales. Es decir, si yo estoy dolarizado y yo respeto las normas laborales, mis personas están con protección, etcétera,
China no tiene nada de eso, Osvaldo. China compite con chancletas en sus pies y con camisa. Así es como están protegidos los trabajadores chinos en muchos casos. Hay otros en que no. Normas ambientales. Normas que no se cumplen, ambientales cero. También, contaminan y nadie les dice nada. Entonces, eso conspira al final con que una empresa venga a ponerse en Ecuador porque es caro, porque es riesgoso, porque es inseguro, porque tiene problemas con la electricidad. Entonces, todo eso se configura en un país atractivo. Si usted no logra alinear todos estos elementos, estos temas, puede matarse haciendo reuniones, puede firmar los acuerdos comerciales que quiera, no va a pasar nada. Es decir, usted ha visto, firmamos un acuerdo comercial con Europa hace ya muchos años. Así es. Y cuando usted ve la situación de las exportaciones que en Europa no es que tienen un crecimiento exponencial ni nada por el estilo, son exportaciones que se han permanecido relativamente estables, diría yo. Pero entonces ahí viene el punto. Pero acá ya tenemos productos europeos. Sí, pues, en los mercados, en los supermercados, usted ya puede comprar productos europeos. Y yo he mencionado que es interesante ver, o sea, si uno se pone a ver como consumidor, uno dice, bueno, gran cosa, un aceite español, italiano, confites alemanes, etcétera. Pero si usted se fija ya a costa de producción ecuatoriana, lo cual no estaría mal si es que uno piensa que esos recursos se hayan ido a los elementos donde tiene ventajas. Estos acuerdos comerciales de la Unión Europea que consideramos que de pronto es muy beneficioso, ¿no ha sido tal entonces, ingeniero Landázuri? O sea, creo que no llegan ¿Qué ha pasado con la industria ecuatoriana? Yo creo que ha ido desapareciendo y la estocada final va a ser China, ¿no? Es decir, China le va a convertir al Ecuador en un país importador y eso para mí es realmente el camino que está trazado. Le veo difícil que la industria del calzado, textil, por más que estén excluidas, logren resistir el embate de lo que viene del extranjero, dadas las condiciones pero por ejemplo, en manufactura, en calzado y en textiles, ¿no hay unas salvaguardas? ¿Esto no nos hace un poco inmunes a lo que pueda llegar? No, lo que tiene usted es aranceles, indudablemente ahí se excluyeron sectores que se consideraban sensibles, pero igual pasó en Perú, también se excluyeron los sectores sensibles y Perú ha perdido toda la manufactura. Sé que ya la última empresa de línea blanca peruana que quedaba ya, que es una marca alemana muy reconocida, ya sale de Perú también, es lo último que conocí en estos días. ¿Y no querrán pasarse la frontera nomás acá? Salen, este tipo de empresas. Si salen de Perú, pues de Ecuador está todavía mucho más lejos de su interés. Van a decir, entonces, salgo de Guatemala y voy a ir a Guatepeor. Es correcto. No. Se van están ya vendiendo, liquidando toda su operación en Perú, que le atendía a Perú y a Chile. Y cuando usted ve el caso chileno, también es algo parecido, es decir, si usted le quita el cobre a Chile, realmente deja mucho que desear el desarrollo económico de ese país. Lo mismo pasa con Perú. Si usted le quita los minerales de la ecuación de los acuerdos comerciales, Perú también tiene unas... Ya, pero ¿por qué Perú y por qué Colombia tiene tanta inversión? Pues ahí estamos hablando de miles de millones de inversión. Sí, a ver, lo que pasa es que acá es recible hablar y proyectar lo que se recibe de inversión. 72, 78 millones en el primer trimestre de este año. Claro, y el año pasado 300 millones. Y no viene de China, no viene de Estados Unidos, sino que viene de Suiza, claro, viene de otros, del Perú está llegando esa algo muy puntual, entiendo que, bueno, hay también compra de un banco, no sé eso cómo se dará en estos meses la información, porque sé que se compró un banco que está radicado en Guayaquil por parte de un grupo centroamericano, habrá que ver eso. Pero sí, son temas puntuales, Osvaldo. Lo que sucede es que en el caso de Perú, en el caso de Colombia, ellos han logrado articular un equilibrio económico más racional que el caso ecuatoriano. Es decir, nosotros hemos visto un Perú, por ejemplo, que pese a los problemas políticos, mantiene cierto nivel de estabilidad económica. Pero cuando usted ve los niveles de crecimiento del PIB per cápita, yo no veo saltos cuantitativos importantes. Perú tiene un PIB per cápita de alrededor de los $7,000, 7,000 y más, Colombia 6,000 y más dólares por habitante, el Ecuador 5,600. O sea, estamos por ahí. Estamos por ahí y usted lo que ve es que en esos países y los acuerdos comerciales han operado ya con éxito desde hace varias décadas.
Entonces, ¿qué le dice eso? Lo que le dice eso es que probablemente lo que está pasando es que se desarrollan unos sectores fuertemente, que son los sectores ganadores. En Perú, por ejemplo, es la costa limeña la más beneficiada, pero les deja relegados a los sectores que no son ganadores. Y esa inclusión es la que resulta muy difícil en estos países. Por eso le ve usted que cuando hay manifestaciones en Perú, lo que pasa es que la montaña baja hacia Lima y le dice, no veo nada de la riqueza. Eso un poco es lo que está pasando no solo en América Latina, en el mundo. Es decir, uno ve que la riqueza se acumula demasiado en pocas manos y al final termina siendo un ejercicio bien complicado de entender cómo usted logra desarrollarse como sociedad. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador también. ¿Cuánto influyen los factores que tenemos que están aquejándole al país? Por ejemplo, este déficit de generación de energía eléctrica que tenemos. Hay mucha preocupación, Coca-Cola Inter están inconvenientes, cada rato se para, no se han tomado las medidas pertinentes como para poder salvaguardar esta inversión gigantesca que tenemos. No hay energía eléctrica, el tema de seguridad, la inseguridad jurídica igualmente. ¿O son factores que pesan en su momento? Todos pesan, Osvaldo, porque usted bien trae a colación, ¿no? Perú no tiene problemas eléctricos, Perú no tiene vacunas, Perú no tiene el nivel de extorsiones que tenemos nosotros, de secuestros. Entonces, claro, lo que yo creo que es importante es entender que si usted no arregla los problemas estructurales, todos, entre ellos los que usted acaba de comentar, pues no es que el acuerdo comercial o viene una varita mágica y le soluciona. Es todo un proceso, una estrategia. Y entonces lo que está pasando ahora es que esa visión tan angosta, tan dogmática y tan fuerte, ¿no? Porque usted vio las presiones de los sectores agroexportadores son sumamente fuertes hasta hoy, empezando por el presidente, que le debe 80 millones al Estado ecuatoriano, él mismo siendo parte del representante del Estado, del Ejecutivo, y sin embargo no pasa nada. Entonces ahí usted se da cuenta de la gran presión que tiene el país respecto a la agenda, pero esa agenda realmente resulta bien peligrosa, porque en ese proceso lo que usted hace es destruir empleos en un sitio supuestamente para que se trasladen a otros sectores que van creciendo, pero eso no se ve. Por ejemplo, le decía en otra entrevista, usted no ve que la exportación a China de camarón haya crecido luego del acuerdo comercial, es muy pronto todavía, indudablemente. Claro. Pero China siempre ha manejado los protocolos fitosanitarios. Recién implementaron eso, ¿no? De los protocolos que... 15 empresas. Algo encontraron y... 15 empresas suspendidas. Y si no lo encuentran, se inventan. Eso pero le frenan. Eso lo iba a decir entre comillas. Algo encontraron en ese aspecto de estos aspectos fitosanitarios y frenan, digamos, las exportaciones. Entonces la ingenuidad de estos burócratas que firmaron ese acuerdo comercial realmente era alarmante. Es decir, ellos pensaban que China va a respetar el... Pero en la asamblea igual, pues, ingeniero... corrió... La asamblea avaló prácticamente este acuerdo. Corrió, ¿no? De todo ahí, Osvaldo, desde pagos hasta ofrecimientos a cargos, empezando por el propio presidente de la asamblea, claramente bajó de su curul cuando se dio la votación, dando la señal para que eso suceda. Y ahora usted ve que, claro, muy probablemente la población vaya a sentir estos impactos ya en los próximos meses. Estos impactos significan que pérdida más de empleo. Más de empleo, pues. Porque la industria ecuatoriana sigue cerrando. Claro, no hay las condiciones, no hay... Usted ya vio multinacionales que se van, usted va viendo cómo cada vez más la manufactura se va limitando. A ver, podría ser parte de un modelo de desarrollo que usted diga, no me interesa esto. Pero si estuviera en otra etapa, probablemente, usted debía haber entendido que en la etapa temprana del desarrollo de los países, muy probablemente hay que tomar ciertos resguardos. Ahora me dirán, hay industrias que han pasado 40 años, 30 años con protección. 30 años, Osvaldo, en que han quebrado los bancos, en que le pusieron salvaguardias, en que luego le pusieron impuesto a salida de divisas, en que luego cambió el modelo hacia acuerdos comerciales. Así no puede un país desarrollarse. Es decir, pueden ser 40 años, pero si los 40 años no son estables,
Usted no tiene una visión O sea, clara. es que no hay, de qué es una, lo que pueda no hay pasar. una política. No hay, Es que, pues. gobierno que entra, gobierno que cambian, Así todas es. estas políticas, ¿no? En este caso, muchas veces se actúan demagógicamente, inclusive en ese Yo sentido. mismo tuve que subir un ascensor en la plataforma gubernamental con meses de distancia, en la que en un tiempo iba a negociar diciendo no le pueden poner arancel a los insumos de producción, y luego de 6 meses íbamos a negociar diciendo por favor vean que la producción sea salvaguardada. Es lo que pasaba en temas de meses, Osvaldo. Entonces, ahí tiene usted probablemente el resultado de esto que estamos viviendo. Pero creo que la gran conclusión es un modelo de desarrollo equitativo, justo, que tenga todas las interacciones regionales que son propias del Ecuador. Sin eso va a ser bien complicado avanzar. ¿Cuál es qué es el futuro que le espera al país? Se han tomado, como decíamos, medidas económicas, el incremento del precio de los combustibles y del IVA que estábamos conversando. Es la consulta que le hacemos al ingeniero Landazuri, pero vamos a entregarles un importante mensaje para todos ustedes y luego seguimos con este diálogo. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. El tema del incremento en el precio de las gasolinas, ¿va a tener o no va a tener un efecto inflacionario, ingeniero? Creo que la palabra inflacionaria es la que podría estar mal utilizada en la oración. A ver, inflación es el aumento sostenido de los precios durante un periodo de tiempo. Sostenido. Lo que he visto ya es que el mes de junio presenta una ligera disminución en los precios. ¿Pero por qué, Osvaldo? Fundamentalmente porque se disminuyeron algunas planillas eléctricas, y usted recuerde. Usted dice, es el reflejo de la baja en el consumo de energía eléctrica. Y en la canasta básica, porque la canasta incluye electricidad. Y cuando usted bajó los precios, pues lo que hace es mostrar un indicador de inflación, viendo la canasta básica, que es el tema para ver si los precios han subido o han bajado. Lo que usted ve es que disminuye un poquito el valor de la canasta, fundamentalmente empujada. Pero esta canasta está en $800. Depende de la ciudad, 830. Cuenca, 830. Por ejemplo. Así es, Quito 814 me parece. Entonces, a ver, hablar de inflación yo creo que es muy pronto todavía. Yo he mencionado que para hablar de inflación habría que tener más observaciones para ver si es que la gasolina ocasiona lo que ocasionaba el siglo pasado. Cuando usted tenía sucres, claro, subía la gasolina y ocasionaba un efecto de bola de nieve. Pero ahora es distinto, creo que no va a tener el mismo impacto, porque además con esto lo que usted va a lograr es que cada vez más usuarios se vayan al diésel, primer tema. Segundo tema, lo que sí hemos visto es que cuando subió el IVA, subieron los precios, es indudable, aquello iba a pasar, por más que muchos decían que no. La gasolina también algo pesará, no se sabe todavía cuánto, habrá que esperar el mes de agosto para ver cómo ha estado julio, ya con la gasolina al nuevo precio. Pero algo impactará, Osvaldo, es decir, sí va a pasar algo. Lo que no creo que suceda es que después sigan subiendo los precios por estos temas. No, pero la gasolina va a seguir subiendo. Pues eso es otra cosa. El precio. Eso es otra cosa. Ya para la próxima semana ya tenemos un nuevo incremento. Eso sí es otra cosa. Con un techo del 5%. Ya estamos hablando de 2.82, algo así. Ahí sí usted va a ver ahí sí un incremento en función de lo que está pasando. Ahora, lo que debería pasar también es que luego, si el precio del petróleo baja, el combustible se ajusta. ¿Cómo hubiera minimizado yo este tema? Insisto, con inversión, trasladando esa plata para que se invierta, pero no se hace. Entonces, lo siguiente que sí puede estar influyendo en su inflación es la seguridad y es la electricidad. Eso sí es para mí un interrogante, es decir, si usted es más inseguro como país, tiene que gastar mucho más en convoys para acompañar sus productos, en seguridad en los almacenes, en pagar vacunas en muchos casos, y eso aumenta el costo de la producción y el costo de la venta. Y lo mismo lo de la electricidad, eso todavía está por verse porque
a usted se le queman generadores, se le queman televisiones, se le queman refrigeradoras y todo eso encarece la vida. Entonces, esos sí podrían ser temas que hagan que se sostenga ese incremento de precios. Pero está bien en ese aspecto, pero el encarecimiento de la vida no se da por el que usted ya no pueda acceder a una X cantidad de productos de consumo, ingeniero. Por supuesto, y usted topa un tema muy inteligentemente, que es que no hay producto más caro que el que no puedo comprar. Y eso es lo que nosotros les decíamos a los negociadores de los acuerdos comerciales. Es decir, ellos le dicen, va a bajar de precio tal vehículo, tal televisión o lo que sea. No se ha visto y mucho usted, eso, ¿no? No, todavía ni se ha visto, habrá que esperar. Pero, sin empleo, para usted, ¿qué le da lo mismo que haya bajado de precio las cosas? Pues usted dice, sin empleo esto no me sirve de nada. Entonces, ahí usted muy bien articula lo que significa un elemento de política económica. Es decir, si es que comienzo a hacer esto con los aranceles, tengo que hacer algo con la producción para que el empleo pueda comprar lo que llegaría supuestamente más barato. Entonces, es una infinidad de aristas, Osvaldo, la que entran a formar parte de los modelos de desarrollo, pero sobre todo también hay que entender que el mundo está cambiando a una velocidad nunca antes vista. La inteligencia artificial, que ahora además es de libre acceso, porque a la inteligencia artificial no le interesa cobrar plata por los algoritmos, le interesa cobrar plata por los datos de los algoritmos. Entonces ellos están felices mientras usted use el algoritmo, use Google, use Facebook, use todas las redes que usted está usando. Todas las plataformas. Entonces eso está acelerando muchísimo el cambio y está haciendo que los países adopten otro tipo de medidas. Recientemente Brasil, pero antes de Europa y Estados Unidos, ¿qué le dijeron a China? Te voy a poner aranceles. Claro. Te voy a poner aranceles. Se dieron cuenta que no pueden competirle, ¿no? Pero es obvio, es que es obvio, Osvaldo. ¿Qué país está en contracorriente de aquello? Hoy el Ecuador. Es decir, hoy el Ecuador está diciéndole a la China, te bajo los aranceles, y frente a esta nueva realidad de una economía completamente diferente, la pregunta es, ¿usted cómo va a recaudar ingresos para generar el desarrollo que necesita? Es contradictorio. Es contradictorio. Lo que pasa acá en nuestro país. Pero entonces, si es que sigue subiendo el precio de la gasolina, seguirán subiendo los precios. Usted dice que no es, de pronto no es inflacionario, pero sí puede ser especulativo en lo que se está viviendo. No es que no sea inflacionario. Lo que digo yo es que hay que esperar a ver qué observaciones y cómo se ajuste el mercado para entender si es que al conjugar el tema de la gasolina con otros más, pudiera hablarse de un proceso inflacionario. En sí mismo, los combustibles, si es que usted los mantiene subiendo de manera permanente, sostenida y continua, por supuesto que genera inflación, incluso son parte de la canasta básica. Usted va a ver cómo muchos transportes y cosas se van a aumentar en precio. Se van a encarecer. Pero más allá de eso, pues lo que usted necesita es entender la estructura productiva del país. Y eso me parece que ha migrado más a diésel que a gasolina, sin creer que... Pero igual es una distorsión, pues, en este caso. Sí, claro, enorme. El diésel es el producto que más subsidio de lo que se manifiesta, el que más subsidio tiene. Correcto, pues, ¿no? 1.600 millones frente a 600 de las gasolinas. Uh-huh. Pero justamente a eso iba, Osvaldo. Es decir, no es bueno o correcto pensar que usted mantiene combustibles bajos y con eso tiene una situación económica mejor. Creo que está mal interpretando ahí todo lo que significa el costo de oportunidad, todo lo que significa inversión y todo lo que significa productos no renovables, recursos no renovables. Entonces, lo que sucede es que usted debería, insisto, destinar toda esa plata a inversión. Ahí usted va a darse cuenta cómo al ciudadano que tiene empleo le pesa mucho menos la gasolina con unos centavos más alto que tener un empleo. Y que tener buena infraestructura, dice usted. Pero ni eso ni lo otro, pues, este momento. No, nada. En infraestructura estamos en cero, con carreteras con un 60% destruidas, sin inversión social, nada en hospitales, nada en educación, sin posibilidades de una reactivación económica, sin empleo. ¿Qué futuro tenemos? No se ve claramente cuál es el futuro que nos espera. Pero, ¿qué están haciendo con esa plata? Lo que estamos haciendo los 400 millones que van a recibir de las gasolinas, lo que se recibe del incremento del IVA, los créditos internacionales que están llegando.
Sirven para pagar deudas, Osvaldo. Es decir, el Ecuador está pagando una cantidad O sea, nos muy endeudamos grande. para seguir pagando. Sí, es lo que está para pasando pagar hoy. deuda. Usted vio lo que pasó con el préstamo del Fondo Monetario, llegaron 1.000 y se fueron 825 millones. Entonces sí, es una bicicleteada, se dice ahí en términos más populares, en la que usted está en el mismo terreno sin avanzar. Entonces, ¿a dónde se va la plata? Pues yo le he comentado, es un gasto burocrático gigante que el Ecuador no logra compensar con crecimiento económico, porque será distinto que usted estuviera creciendo, generando con eso más impuestos, más ingresos y paga la nómina del Estado, pero al final lo que termina pasando es que usted cada mes sale ahorcado y las cuentas que hace, que yo le he comentado a usted, el IVA le sirve para un mes de sueldos. La gasolina de los 300 millones que quedarán luego de las compensaciones, o 400, 320, me parece que era, le servirán para una semana de sueldos. Esa es la situación del país. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora es, esa plata que está yendo cada mes hacia doctores, profesores, etcétera, realmente está... Seguridad, policías, militares. Seguridad, policías, militares, que eso podrá probablemente ganar mucha más relevancia, pero estará retornando socialmente lo que debería retornar. Es una primera pregunta lógica. Hay muchas deficiencias en el, Por ámbito, supuesto. en el ámbito de la salud, usted ve que mucho reclamo, ¿no? los contratos, abandono. Yo he comentado el caso, ¿no? Personas que trabajan un día, descansan 3 en el sector de salud. Hay temas de contratos laborales que amparan al sector público que son absurdos, que le dan vacaciones, que le dan beneficios por hijos. Este tema de las... De estos contratos, de la contratación colectiva, en ciertas empresas, me imagino, que son CELEC, CENEL, CNT, Petroecuador. Sí, que se le nota que existen algunas prebendas, inclusive para los, trabajadores, ¿no? Recién estaba leyendo que la propia ministra de Trabajo ha sido beneficiaria de uno de esos en los años 2000, ¿no? Cuando trabajaba en Pacifictel. Claro, pues es que ahí usted entiende lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ahí usted se da cuenta que estamos reciclando los actores que han estado en el servicio público. Qué pena que no tengamos actores nuevos que estén realmente influyendo en la política de manera positiva. Pero sí, efectivamente pero es lo que está pasando. que estamos con un cambio generacional en este caso. Vea que hay nuevos ministros que están por los 22 años, 23 años. Sí. Eso no significa, no es importante. Y que no pueden ni hablar. Pero sí, a ver, usted tiene eso, pero realmente las agendas que están controlando atrás a estas nuevas generaciones son exactamente las mismas. Y si usted lee los libros de historia ecuatorianos, la historia se repite exactamente desde la fundación del país, creo yo. Entonces, yo creo que, Osvaldo, el punto es entender que el cambio generacional tiene que ser un cambio real de forma de pensar, y eso es lo que no se ve en el país. Usted lo que claramente ve es una clase política desesperada por poder y desesperada por dinero. Entonces llegan al poder y la agenda vuelve a ser exactamente la misma. Y para corregir eso, un tema que sería importante sí es las instituciones. Es decir, usted ve que Perú, por ejemplo, algo logra sortear los temas políticos, ¿cómo? Con instituciones fuertes. El Banco Central no se le topa, a la Contraloría no se le topa, eso ayuda. Pero acá usted está en el peor de los mundos, porque luego llega el presidente y entonces comienza a mover todo. ¿Para qué? Controlar la Contraloría, controlar la justicia, controlar los medios de comunicación con presiones. Es decir, todo eso es lo que debe cambiar. Y al final necesita actores entonces que sean fuertes y que no tengan cola atrás para tener que luego pagar los favores electorales, que creo que es fundamental. Ya, pero en este caso usted le ve un tanto pesimista lo que puede pasar con el país en la parte económica, en lo que corresponde por lo menos a este segundo semestre de este año, ingeniero. O sea, yo creo que no va a cambiar nada. Lo que usted está viendo hoy, usted va a ver que se sigue agudizando en los próximos meses hasta un punto en el que dependerá mucho de factores como el clima, la política, el precio del petróleo, y todo eso lo que le plantean, Osvaldo, es un escenario completamente incierto. Es decir, usted ve ahora
que ciertas encuestas le dicen una cosa, pero mañana le asesinan a un actor político, pues cambia todo. Y cambian. Entonces, pero a pesar de que a veces estamos ya casi normalizando estos temas en el país, ¿no? Claro, claro, ya nadie se asusta. Exacto, así es. Nadie se sonroja siquiera. Entonces, creo que hay que hacer el esfuerzo por entender todos estos temas, entender la historia, entender de dónde venimos. ¿Para qué digo yo, estimado Osvaldo? Sobre todo para tratar de no repetir los mismos errores una y otra vez que yo veo que le pasa al país, ¿no? Es decir, Noboa, ¿cómo gana las elecciones? Gana, primero, yo no estaba en el país, usted recordará que me entrevistaba, estaba fuera del país. Gana primero por el asesinato de Villavicencio, obviamente. Sí. Pero mucha incidencia tuvo esto, ¿no? Mucha incidencia, el tablero hubiera quedado completamente diferente. Pero además gana ofreciendo ¿qué? Que no va a subir el IVA, ofreciendo que va a bajar impuestos, que va a bajar el costo de los combustibles. Eso es lo que ofrecía Noboa. Y así gana. Gana diciendo que el anti tiene un techo y que el pro no tiene ningún techo. Y ahora vea usted lo que tenemos, una polarización pero brutal. Entonces, para eso es que yo combino la economía con la historia y con las ciencias sociales, para entender que usted, si es que mañana recibe una propuesta de un candidato diciendo le voy a bajar el IVA y le voy a bajar los combustibles, sepa que realmente la situación económica del país es tan compleja que si es que él propone eso, debería ir acompañada de una propuesta que supla esos ingresos de manera muy importante. Porque hay actores políticos que dicen eso, ¿no? Bueno, la vicepresidenta que ha bajado un poquito la atención dice, yo voy a bajar el IVA al 10%, no al 12%, al 10%, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso no es factible, pues no. Es mentira. Hay que hablar con seriedad en la parte económica de este país. La parte electoral, lo que estamos ya viviendo, porque ya entramos en este último semestre de este año, en febrero del próximo ya tendremos que estar eligiendo presidente. ¿Va a incidir también en este caso? Por supuesto, Osvaldo. Yo veo un tema electoral bien complejo, con muchos actores que están pululando alrededor del poder de una u otra manera. No se sabe bien, por ahora todas las encuestas indicarían que Noboa tendría como un camino relativamente sencillo para ser reelegido. Hay una aceptación ¿Sí? Una intención de voto del 34% en este momento. En este momento. Pero usted tiene que ver qué es lo que pasa en los próximos meses, qué pasa con las manifestaciones, qué pasa con el impacto en el bolsillo de los ecuatorianos, con la gasolina, la electricidad, la seguridad. Es decir, tal vez usted tenga cocinándose. El empleo. El empleo, yo creo que no va a cambiar, Osvaldo, lo veo tan difícil. En 7 meses no va a cambiar nada. Y si usted le dicen que gracias a la ley de empleo joven han subido los empleos, eso es mentira. Es decir, eso es una falacia pensar que por una ley en la que se incentiva a una empresa va a contratar más jóvenes si la empresa no tiene ventas. Es lo que está pasando ahora. Temas que no hemos analizado, pero que tienen que ver también con la economía, la seguridad social. Vea que le están pidiendo que el IES, a través del BIES, compre nuevamente papeles. 3.000 millones de dólares. Sí, le leí ahora en la mañana. Pero, y usted me contaba. ¿Pero esto es factible o no es factible este asunto? Es factible, incluso. Pero el IES no tiene plata, pues es lo que están manifestando en este momento. No hay para pagar las pensiones. Siguen desinvirtiendo. Y el problema tan grave que usted tiene, Osvaldo, es que como le tiene a la seguridad social, que es un tema previsional, que tiene toda una técnica financiera completamente distinta, de cálculos actuariales, combinado con salud y combinado con política, pues el resultado es completamente explosivo. Entonces, hablábamos que el IES deberá tener acreencias ya por cerca de 20.000 millones con el Estado. Yo no veo una salida en el corto plazo, pero lo que sí veo es otra bomba de tiempo, porque el momento en que usted le diga al jubilado que no tiene plata para pagarle, ese rato estalla otra crisis como la financiera. Otra crisis de magnitudes muy importantes, porque es mucha plata la que está ahí. Entonces, por ahora el sistema financiero ecuatoriano se ha mantenido sano, es decir, está ahí, no presta plata. Se ve claramente cómo los créditos, sobre todo los productivos, disminuyen. Pero eso sí ayuda como para que usted también sienta algo de estabilidad. Pero por el lado de la liquidez, usted claramente se da cuenta que no hay ninguna variación significativa. Entonces, esto respondiendo a la inquietud de los 7 meses próximos, pues, ¿qué esperaríamos nosotros con esto dicho? Pues no va a cambiar nada. Es decir, más bien lo que usted va a ver es más presiones fiscales porque entra un periodo electoral que necesita plata.
Noboa gobierno, va a querer claro. mostrar algo y eso va a significar plata, al final plata. Y entonces usted va a ver que la gasolina, que el IVA va, entre otras cosas, para hacer de repente una celebración cantonal de un prefecto afín a Noboa que invita a artistas. Eso va a pasar. Y entonces ahí sí viene la pregunta, pues, que hay que hacerle a Hurtado, a Cordes. ¿No sería bueno decirle al gobierno, sube el IVA, pero eso sí, me rinde cuenta de cada centavo? Pero acuérdese que está entrando? que el IVA dijeron que era para seguridad. Y además... Y esto parece que no ha ido. Sí, pero además Cordes dijo que si no subía el IVA se caía la dolarización. ¿Se acuerda? Sí. A Pachano y Hurtado diciendo semejante barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces, a estos actores que deberían estar enterrados deberíamos preguntarles, a ver, señor, pero ¿no sería bueno decirle, hago el esfuerzo, pero dígame usted cómo va a gastar esa plata, por ejemplo? Ese es un primer gran cambio, Osvaldo. Si tuviéramos rendición de cuentas real en el país, usted se encontraría con que esa plata no puede utilizarse para estas cosas. Pero no hay aquello. Y entonces, o sea, no hay rendición real. Es un saco sin fondo eso. Porque lo que se hace es cumplir con la norma. O sea, hay que hacer algo y para más, y la más o rendición de menos, cuentas. Osvaldo, porque usted ve que quieren pagarle a los gobiernos autónomos Con bonos. con bonos, por ejemplo. Eso es incluso ilegal. Yo le decía a usted en otra entrevista que, claro, es una barbaridad de política monetaria, pero eso está ilegal porque usted no puede pagar gasto permanente con deuda, y el bono es deuda. Entonces, se da cuenta de eso. Pero como por ahora estamos todos tratando de esconder, si cabe, o protegerle al statu quo actual políticamente hablando, pues nadie habla de estas cosas. Eso es ilegal incluso. Y sin embargo, usted ve que los medios de comunicación, usted ve que los actores tradicionales de la política y la opinión pública no hablan de estos Así temas. es. Entonces, ahí usted tiene la respuesta a su consulta. Es decir, no hay rendición de cuentas. Y es tanto el problema que cuando uno pide rendición de cuentas nadie dice nada, incluso cuando hay temas ilegales en el asunto de rendición de cuentas. Entonces, claro, ¿qué espera usted? ¿Que mañana Contraloría le salga a dar? Es falso. Muy difícil, ¿no? Escogen los títulos, escogen los temas dependiendo de los pedidos. Es O sea, un desastre. hay un contubernio absoluto para mantenernos en la oscuridad. Exacto. Y no conocer realmente lo que pasa en el país. En todo caso, complicado, difícil para crecer en este año. No creo, A pesar que dicen que vamos a crecer un 2%. no le veo por ningún lado. Yo siempre me mantuve en un crecimiento cercano al 0.5%, con alguna variación porcentual alrededor de aquello. No veo nada distinto y hasta ahora usted ve que el país está estancado. Y es lógico, si usted sube impuestos, baja el consumo, pues eso es indudable. Claro. Entonces, usted le afecta en una arista muy importante al Producto Interno Bruto cuando restringe el consumo, y eso es lo que está pasando ahora. Sube los combustibles, es plata que va al Estado. ¿Qué pasa con la plata que tiene la gente? Pues lo que tenía para otras cosas lo gasta ahora más en combustible, así sean centavos. Claro. Deja de comprar algo, deja de comer afuera. Todo aquello va a conspirar contra el crecimiento. Lo cual, si usted tendría una etapa muy acotada en la que diga, este año voy a ajustar el cinturón y el próximo año libero inversión y libero esto y libero esto otro, uno diría, bueno, hago el sacrificio un año. Pero en esto vamos, ¿cuántos? 8 años. ¿Cuántos años? 9 ¿no? años. En este caso. Sin salida. Lo cierto es que habrá que ver qué dicen los políticos respecto a esto que hemos conversado. Es un panorama incierto la del país. Es incierto. Volverán nuevamente los ofrecimientos y vamos a hacer esto, pero profundicemos en la parte económica, en donde es importantísimo, ¿no? Además de lo de la seguridad, la parte económica es preponderante por el tema del trabajo, porque si es que no tenemos trabajo, lamentablemente seguiremos viendo que miles de ecuatorianos están saliendo del país. Ingeniero Landázuri, siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, Muy amable. Osvaldo. Muy Gracias al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario, importante analista económico de nuestro país, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdenos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los likes son importantísimos igualmente. Igual también los comentarios para seguir contextualizando estos temas. También nos encuentra con una variedad de información en nuestros
en nuestras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, estamos también en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Ahí van a encontrar resúmenes de noticias tanto nacionales como internacionales. La programación llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, no se olviden la recomendación puntual. Vayan a Son Ideas. Allí encuentra usted sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Eso es Son Ideas. La programación también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y a través de Facebook en Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos con nuevos temas, nuevos personajes, para seguir haciendo un periodismo responsable. Por ahora, felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.